bajo el mismo cielo. Capítulo 1. La pintura que lo cambió todo. El aire de la galería olía a madera pulida y vino caro. Me ajusté inconscientemente el vestido color arena que me ceñía hasta las rodillas, sintiendo como los tirantes finos se clavaban levemente en mis hombros bronceados. Mi reflejo en los ventanales mostraba a una mujer de 32 años con el cabello castaño claro recogido en un moño despeinado, los rizos rebeldes que siempre se escapaban alrededor de mi rostro ovalado, acentuando los pómulos altos que heredé de mi abuela italiana. Daniel apareció a mi lado, su presencia imponente incluso en silencio. Con sus 1.85 metros, siempre hacía que me sintiera pequeña con mis 1.65. Su traje azul marino impecable resaltaba sus hombros anchos, y al inclinarse para susurrarme, noté cómo la luz acariciaba su perfil perfecto, nariz recta, mandíbula cuadrada y esa barba de 3 días que siempre mantenía meticulosamente recortada. «Cariño, el señor Delgado quiere hablar contigo», dijo, y su aliento a menta fresca rozó mi mejilla. Asentí mecánicamente, jugueteando con mi copa de vino mientras mis ojos, color avellana según mi madre, como whisky viejo según Valentina, vagaban por la sala. Fue entonces cuando vi la firma. V. Costa. Mis dedos se cerraron tan bruscamente alrededor del cristal que temí quebrarlo. El cuadro mostraba 2 figuras desdibujadas bajo un cielo tormentoso, pintadas con esos trazos gruesos y emocionales que reconocería en cualquier parte del mundo. Antes de poder prepararme, escuché la voz que aún visitaba mis sueños. «Laura». Me di la vuelta y el tiempo se detuvo. Valentina estaba allí, con su vestido negro holgado que le llegaba a mitad del muslo, dejando ver esas piernas largas y delgadas que nunca parecían terminar. Sus botas de cuero gastado, las mismas de siempre, hacían eco contra el piso de mármol. El cabello que solía caerle hasta la cintura ahora apenas rozaba sus hombros angulosos, en ondas desordenadas que parecían teñidas por el sol. Pero eran sus ojos lo que me dejó sin aliento. Verdes. Demasiado verdes. Como los bosques después de la lluvia, enmarcados por esas pestañas tan oscuras que siempre parecían estar ligeramente húmedas. Tenía más pecas que antes, esparcidas sobre su nariz respingada, y una nueva cicatriz fina que le cruzaba la ceja izquierda. «Hola, Valentina», logré decir, notando como sus manos, aquellas manos de dedos largos y nudillos marcados, siempre manchadas de pintura, temblaban levemente al ajustar el delgado brazalete de plata en su muñeca. Ella sonrió, revelando ese pequeño hoyuelo en su mejilla derecha que solo aparecía cuando su sonrisa era genuina. Esta vez no llegó a formarse por completo. «¿Te casaste?», preguntó, y su voz era más grave de lo que recordaba, como si los años la hubieran pulido con papel de lija. Moví instintivamente la mano izquierda, haciendo que el diamante de 3 quilates, demasiado grande, siempre demasiado grande, capturara la luz. «No. Aún no. Es solo un compromiso». Valentina asintió, y noté cómo su garganta se movía al tragar. Su clavícula sobresalía más que antes bajo la piel pálida donde solía apoyar mi cabeza. «Daniel, ¿verdad? El chico de derecho que te llevaba flores». Antes de poder responder, sentí una mano firme en mi cintura. «Laura», dijo Daniel con esa voz profunda que hacía voltear cabezas en los restaurantes. Su aftershave a sándalo y bergamota me envolvió. «¿No me presentas a tu amiga?». Valentina se enderezó, y por primera vez noté lo cerca que estábamos en altura. Ella siempre había sido apenas unos centímetros más alta que yo. «Valentina Costa», dijo, extendiendo esa mano que conocía cada curva de mi cuerpo. «Daniel Márquez». «Encantado». Sus dedos engulleron los de ella, y por un instante absurdo, me pregunté qué pensaría Valentina de sus uñas perfectamente recortadas, de ese reloj Rolex que brillaba bajo las luces. «Laura y yo nos conocimos en la universidad», explicó Valentina, retirando su mano con suavidad. «Vaya. Qué pequeño es el mundo». Daniel me apretó contra su lado, y sentí el peso de su brazo musculoso a través de la fina tela de mi vestido. «Cariño, el señor Delgado quiere hablar contigo sobre ese proyecto de renovación». Asentí, pero mis ojos se negaban a dejar a Valentina. Ella ya había adoptado esa expresión profesional que usaba con los clientes difíciles, pero en el temblor de su párpado inferior, yo podía leer todo lo que no decía.
Fue un gusto verte, Laura, mintió. Igualmente, mentí yo. Mientras Daniel me guiaba entre la multitud, volví la cabeza una última vez. Valentina estaba hablando con un hombre de traje, pero su perfil, esa nariz ligeramente torcida de cuando se la rompió en un partido de básquet, ese labio superior más fino que el inferior. Se clavó en mi memoria como un cuchillo. Y supe, con una certeza que me paralizó el estómago, que ninguna cantidad de años ni anillos de diamantes podrían cambiar una simple verdad. Nunca había dejado de amarla. Capítulo 2. Café y confesiones a medias. 2 días después del encuentro en la galería. El teléfono vibraba contra el mármol de mi mesita de noche cuando salía de la ducha. Las gotas de agua aún resbalaban por mi espalda cuando vi el nombre en la pantalla y casi dejo caer la toalla. V. Costa. No estaba en mis contactos. No la había guardado en 10 años. Pero reconocí el número al instante, los mismos últimos 4 dígitos que solía marcar sin pensar a las 2 de la mañana cuando no podía dormir. La toalla se me enrolló en las manos húmedas mientras leía el mensaje. Hay una cafetería en Callejón Loreto 42. La que tiene los vitrales rotos. Si quieres hablar de arte moderno, estaré ahí el domingo a las 10. V. Mi pulgar se cernía sobre el teclado. Daniel roncaba suavemente en la cama, su perfil perfecto recortado contra las sábanas de algodón egipcio. Respiré hondo y escribí. No prometo entender el arte moderno. Pero iré. L. No esperé respuesta. Apagué el teléfono como si fuera una bomba y lo enterré en lo más profundo de mi bolso. Domingo, 9:55 de la mañana. La lluvia comenzó a caer justo cuando salía de mi apartamento, esas gotas gruesas que resbalaban por mi abrigo beige, demasiado fino para el clima. Pero lo había elegido porque Valentina me dijo una vez que me hacía ver como una heroína de novela clásica. El callejón Loreto olía a tierra mojada y pan recién horneado. Me detuve bajo el toldo de la cafetería, efectivamente, un vitral roto en la ventana superior dejaba pasar la luz en fragmentos de colores sobre el umbral. ¿Por qué aquí? Entonces lo recordé. Este era el lugar donde nos besamos por primera vez, después de que cerraran esa exposición universitaria donde ella vendió su primer cuadro. 16 años atrás, y el local aún conservaba los mismos pisos de madera crujiente, las mismas mesas con grabados de iniciales de generaciones de enamorados. Mis dedos encontraron sin pensar la L y V que habíamos tallado bajo el borde de la mesa del rincón. Te dije que nunca lo encontrarías. La voz de Valentina me hizo levantar la cabeza bruscamente. Allí estaba, en nuestra mesa, con un suéter de cuello alto negro que se resbalaba de un hombro angular. Su cabello, más rojizo bajo la luz que filtraba el vitral roto, caía libre sobre sus hombros. Tenía las manos envueltas alrededor de una taza humeante, pero sus ojos verdes no me soltaban. Me tomó 3 visitas, respondí automáticamente, como si continuáramos una conversación de ayer. Esa sonrisa pequeña, la que solo mostraba cuando creía que nadie la veía, apareció. 4. La tercera vez viniste con ese chico de economía. Me ruboricé al recordar. ¿Cómo podía recordar esos detalles insignificantes después de tanto tiempo? El camarero apareció entonces con mi flat white con canela, sin que yo lo pidiera, y Valentina esperó a que se fuera antes de alzar su taza en un brindis silencioso. Por los lugares que sobreviven a nosotros, murmuró. Nuestras tazas chocaron con un sonido frágil. El café sabía exactamente como lo recordaba, amargo, con un final dulce. Como todos nuestros adioses. ¿Por qué este lugar?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Valentina miró hacia el vitral roto, donde la lluvia distorsionaba la luz. Porque cuando quiero recordar cómo se siente la felicidad, dijo, pasando un dedo por el borde de su taza, vengo aquí. El aire se me escapó de los pulmones. En ese momento, el timbre de mi celular cortó como un cuchillo. Daniel. La pantalla mostraba su foto de perfil, ese retrato profesional con traje y corbata y un mensaje. ¿Llegaste bien a la oficina? Valentina no miró el teléfono, pero sus dedos se tensaron alrededor de la taza. Debes responder, le dijo, demasiado tranquila. No es importante, protesté, pero ya estaba guardando el dispositivo. Un silencio pesante cayó entre nosotras. Fuera, la lluvia arreciaba,
golpeando los cristales con furia repentina. Valentina observaba el agua correr por el vidrio como si fueran lágrimas. ¿Eres feliz, Laura?, preguntó al fin, sin mirarme. La pregunta me golpeó como un puño. Tengo una vida estable. Daniel es. Mis dedos rozaron el borde de la taza. Buscando calor es un buen hombre. Valentina alzó la vista. Sus ojos verdes tan brillantes bajo las luces cálidas me perforaron. Eso no fue lo que pregunté. Y allí, en esa cafetería que olía a canela y madera húmeda, con nuestras manos cerca, pero sin tocarse, supe que esta vez no podría mentirle. Capítulo 3. El fantasma en mi presente. El ascensor de mi edificio olía a limpiapisos y menta artificial, un aroma que nunca lograba enmascarar el olor a humedad del sótano. Apreté los planos contra mi pecho mientras los números iluminados marcaban cada piso. 12, 13, 14. El reflejo en las puertas metálicas me devolvía la imagen de una mujer con el cabello recogido demasiado tirante, los ojos ligeramente hinchados. El ascensor se detuvo con un ligero temblor. Al abrirse las puertas, el olor a lasaña que alguien había recalentado inundó el pasillo. Caminé los 7 pasos exactos hasta mi puerta, la 1403, a la derecha del extintor, y mis dedos temblaron ligeramente al introducir la llave. Hola, cariño. La voz de Daniel me golpeó como un muro de realidad. Estaba en la cocina, con ese delantal a rayas que le regaló su madre y que usaba irónicamente los sábados. El apartamento olía a albahaca y ajo. Estaba haciendo su famosa salsa boloñesa, la que solo preparaba cuando quería celebrar algo. Hueles a lluvia, dijo al acercarse para besarme en la mejilla. Sus labios estaban tibios y suaves como siempre, pero esta vez noté el rastro de vino tinto en su aliento. Estuvo chispeando, mentí, dejando mi bolso sobre la mesa del recibidor. En realidad, había estado caminando sin rumbo por el parque durante 1 hora después de dejar a Valentina, dejando que la llovizna me empapara el cabello mientras repetía esa pregunta en mi cabeza. Daniel regresó a la cocina, agitando la cuchara de madera en la olla. Su espalda ancha bloqueaba la luz del fluorescente. ¿Todo bien en la oficina?, preguntó sin volverse. Sí, solo planos atrasados, respondí, pasando los dedos por el marco de la foto en la entrada. La habíamos tomado el día de nuestro compromiso, en ese restaurante frente al mar. Daniel llevaba un traje azul marino, yo un vestido blanco sencillo. Sonreíamos a la cámara como 2 personas que tenían su vida resuelta. Ah, se me olvidaba. Daniel secó sus manos en el delantal y sacó un sobregrueso de algún cajón. La diseñadora de bodas envió las muestras de invitaciones. El papel pesado me quemó los dedos. Laura y Daniel en letras doradas y cursivas, sobre un fondo color marfil. Tan elegante. Tan perfecto. Son hermosas, dije, y mi voz sonó extrañamente ajena. Daniel me observó con esa mirada analítica que usaba en los tribunales, como si pudiera detectar cada mentira, cada omisión. ¿Estás segura de que estás bien?, preguntó, acercándose. Sus manos grandes envolvieron las mías. Pareces distante. El reloj de la cocina marcaba las 5:23 de la tarde. En ese mismo momento, Valentina probablemente estaría en su estudio, con esos audífonos enormes que siempre usaba para pintar, manchándose las manos de óleo mientras Bob Dylan sonaba de fondo. Solo cansada, respondí, esbozando una sonrisa que sentí falsa hasta los huesos. Trabajo mucho últimamente. Daniel asintió, pero sus ojos, ese azul claro que todo el mundo elogiaba, no me soltaban. Bueno, la cena estará lista en 20, dijo por fin, volviendo a la cocina. ¿Quieres abrir el vino? Asentí mecánicamente, buscando el sacacorchos en el cajón de los cubiertos. Mis manos trabajaban automáticamente mientras mi mente volvía una y otra vez a esa pregunta. ¿Eres feliz? El corcho salió con un sonido húmedo. Serví 2 copas, llenando la de Daniel un poco más de lo habitual. Salud, dijo él, chocando su copa contra la mía. Por nuestro futuro. El vino tinto sabía a tierra y a madera. A algo que había esperado demasiado tiempo en una bodega oscura. Por nuestro futuro, repetí, y esta vez ni siquiera intenté sonreír. Mientras Daniel servía la cena, me apoyé contra el marco de la ventana. A través de los cristales,
La ciudad brillaba como un cuadro impresionista bajo la lluvia. En algún lugar de ahí afuera, Valentina estaría viendo estas mismas luces, estas mismas estrellas veladas por las nubes. Y por primera vez en 5 años, me pregunté en qué momento había dejado de ser yo misma. Capítulo 4. La tormenta y la verdad. El cielo se había vuelto del color del plomo fundido cuando salí del edificio de oficinas. Una ráfaga de viento frío se coló bajo mi gabardina, haciéndome estremecer. Llevaba 3 días sin ver a Valentina. 3 días desde que su pregunta se instaló en mi pecho como una espina. ¿Eres feliz? Mis pasos me llevaron sin pensar hacia el parque Riverside. Era un camino que conocía demasiado bien, el mismo que recorríamos en nuestras noches de universidad, cuando Valentina insistía en pintar los árboles bajo la luz de la luna. Ahora, con las primeras gotas pesadas cayendo sobre el pavimento, el lugar parecía un decorado abandonado. El olor a tierra mojada se intensificó cuando la lluvia comenzó a caer en serio. Gotas frías resbalaban por mi cuello, empapando mi blusa hasta pegarla a la piel. No me importó. Necesitaba el agua helada para sentir algo que no fuera este nudo de emociones en la garganta. Fue entonces cuando la vi. Valentina estaba sentada en nuestro banco, sí, nuestro banco, el que tenía grabado un corazón con nuestras iniciales que algún borracho talló años después de que nos fuéramos. Llevaba una camisa de franela azul, completamente empapada, y sostenía un cuaderno de bocetos contra su pecho como un escudo. Su cabello, oscurecido por la lluvia, se pegaba a su rostro en mechones rebeldes. No me había visto aún. Me quedé paralizada, observando cómo sus hombros se movían al ritmo de su respiración acelerada. Como sus dedos siempre manchados de carbón o pintura aferraban el cuaderno con fuerza blanca. Un trueno retumbó a lo lejos. Valentina alzó la vista y nuestros ojos se encontraron a través de la cortina de lluvia. El mundo se detuvo. ¿Vienes a ahogarte conmigo?, preguntó, con una sonrisa triste que apenas se movía en sus labios temblorosos. Mis pies comenzaron a avanzar antes de que mi cerebro diera la orden. Cada paso resonaba contra el suelo encharcado, salpicando agua sobre mis pantalones ya empapados. No sabía que seguías viniendo aquí, dije al llegar frente a ella. Mi voz sonó ronca, como si llevara horas llorando. Valentina cerró el cuaderno lentamente, pero no lo suficientemente rápido. Vi el boceto, un rostro femenino de perfil, con mi misma nariz respingada, mi misma curva de labio. Siempre vuelvo, susurró. La lluvia caía más fuerte ahora, golpeando contra el banco de madera, contra nuestras piernas, contra el espacio diminuto que aún nos separaba. Podía ver las gotas resbalando por su cuello, desapareciendo bajo el escote empapado de su camisa. ¿Por qué estás aquí, Valentina?, pregunté, y esta vez no pude disimular el temblor en mis palabras. ¿En serio? Ella miró hacia el cielo, dejando que la lluvia le cayera directamente al rostro. Porque estoy cansada de fingir, dijo, y cuando bajó la vista, sus ojos verdes brillaban con algo más que agua de lluvia. Cansaba de pintarte en cuadros que nadie más reconoce. Cansaba de despertarme sabiendo que estás en la misma ciudad pero que no puedo. Su voz se quebró. Un relámpago iluminó su rostro, revelando las lágrimas que se mezclaban con la lluvia. No puedo tocarte. Algo se rompió dentro de mí. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, mis manos ya estaban en su rostro, palpando la frialdad de su piel, los huesos de sus mejillas que recordaba tan bien. Valentina dejó escapar un gemido ahogado y se inclinó hacia mi toque como una flor al sol. ¿Sabes lo que es amar a alguien y fingir que no duele?, preguntó entre jadeos, sus palabras calientes contra mis palmas. Porque yo lo sé, Laura. Lo sé todos los malditos días desde que me fui. La lluvia nos envolvía, empapándonos hasta los huesos, pero no me importaba. En ese momento, lo único que existía era el calor de su piel bajo mis dedos, el olor a pintura y menta que aún llevaba consigo, el sonido de su respiración entrecortada. Estoy comprometida, dije, pero sonó como una excusa patética incluso para mis propios oídos. Valentina soltó una risa amarga. ¿Y eso cambia algo?, preguntó, acercándose hasta que su frente tocó la mía. Porque a mí no me importa. No me importa ese anillo, no me importa tu novio perfecto, no me importa nada más que esto. Que tú. El mundo se redujo al espacio entre nuestros labios.
Podía saborear la lluvia en su boca, sentir el temblor de su cuerpo contra el mío. 10 años. 10 años y todavía ardía por ella como el primer día. No sé qué hacer, confesé en un susurro. Valentina me miró con esos ojos que siempre vieron demasiado. Si lo sabes, respondió, pasando un pulgar por mi labio inferior. Solo tienes miedo de admitirlo. Y entonces, bajo la tormenta que rugía alrededor nuestro, comprendí que estaba perdida. Porque por primera vez en una década, estaba completamente viva. Y el precio sería destruirlo todo. Capítulo 5. El beso que lo revivió todo. El taller de Valentina olía a trementina y a velas de vainilla recién apagadas. La lluvia seguía golpeando suavemente los ventanales, creando una melodía íntima que envolvía el espacio como una canción de cuna. Al cerrar la puerta, el mundo exterior dejó de existir. Valentina se volvió hacia mí, sus ojos verdes brillando en la penumbra dorada de las lámparas. Las gotas de lluvia aún brillaban en sus pestañas como diminutos diamantes, y cuando sonrió, apareció ese hoyuelo que siempre se formaba solo cuando su felicidad era genuina. «¿Tienes frío?», murmuró, al notar cómo temblaban mis dedos. Sus manos envolvieron las mías con una ternura que me partió el alma. Las conocía también, esas manos de artista, de dedos largos y palmas suaves, siempre cálidas contra mi piel. Con movimientos lentos, comenzó a desabrochar mi gabardina mojada, dejando que la tela resbalara al suelo con un susurro. «Val, no sé si». Comencé a decir, pero sus labios sellaron mi duda en un beso tan suave como el aleteo de una mariposa. Era un beso de reencuentro, de preguntas sin respuesta, de 10 años de ausencia convertidos en este instante perfecto. Sus labios sabían a lluvia y a recuerdos, a noches de verano y a promesas susurradas bajo las sábanas. Cuando nos separamos, su aliento cálido acarició mi rostro. Solo esto, susurró, pasando el pulgar por mi labio inferior. Solo déjame amarte esta noche. Me guió hacia el sofá del taller, cubierto con aquella manta de patchwork que su abuela le tejió años atrás. La lana áspera rozó mi piel mientras Valentina se arrodilló frente a mí, deslizando mis zapatos mojados con una devoción que me hizo contener el aliento. «Te recuerdo», dijo mientras sus besos ascendían por mi tobillo. «Cada lunar, cada curva. Como si fueras mi lienzo favorito». Sus labios encontraron la hendidura detrás de mi rodilla, ese punto sensible que solo ella conocía, y un sollozo escapó de mi garganta. Sus manos subieron por mis muslos con la reverencia con que se toca una obra de arte frágil, deshaciendo cada botón de mi blusa como si desarrollara un tesoro. Cuando quedé expuesta ante sus ojos, el tiempo se detuvo. Hermosa, respiró, como una oración. Siempre tan hermosa. Su boca descendió hacia mi clavícula, besando cada centímetro de piel como si lo memorizara de nuevo. Sus dedos trazaron círculos en mi abdomen, subiendo, hasta enredarse en el sujetador. «¿Puedo?», preguntó contra mi piel, y en su voz había una vulnerabilidad que me quebró. Asentí sin voz. El cierre se dio con un chasquido suave. Valentina apartó la tela con movimientos lentos, como si desvelara algo sagrado. Cuando su aliento cálido rozó mis pechos, cerré los ojos, perdida en la sensación. Laura susurró mi nombre como un secreto, antes de tomar un pezón en su boca. El calor se expandió desde mi vientre como miel derramada. Mis dedos se enredaron en su cabello, todavía húmedo por la lluvia, mientras su lengua trazaba círculos perfectos. La otra mano de Valentina continuó su viaje descendente, deslizándose bajo la cintura de mis pantalones. «¿Todavía te gusta que vaya despacio?», observó entre besos, notando cómo temblaba bajo su toque. No respondí. No podía. Cada nervio de mi cuerpo ardía bajo sus caricias, cada célula recordaba esta danza que nunca había bailado con nadie más. Cuando finalmente nos fundimos en el sofá, piel contra piel, fue como volver a casa después de un largo viaje. Valentina se movió sobre mí con la paciencia de quien conoce cada recodo de tu alma, encontrando el ritmo perfecto entre nuestros cuerpos. «Mira», me rogó, y cuando abrí los ojos, vi en su mirada todo el amor que nunca se había ido. «Quiero verte perderme como antes». El orgasmo me alcanzó como una ola suave, arrastrándome con una intensidad que me hizo morder mi labio para no gritar. Valentina me sostuvo durante todo el viaje, sus brazos fuertes envolviéndome mientras murmuraba palabras dulces contra mi piel sudorosa.
Después, cuando yacíamos entrelazadas bajo la manta, con la lluvia aún acariciando los cristales, sus dedos trazaron patrones invisibles sobre mi espalda. No tienes que decir nada, susurró, besando mi frente. Solo quédate un poco más. Y en ese momento, con su corazón latiendo contra el mío, supe que ninguna otra verdad importaba. Capítulo 6. Las cenizas del amanecer. La luz del amanecer se filtraba entre las persianas del taller como hilos de oro líquido. Abrí los ojos lentamente, despertando a un mundo donde cada parte de mi cuerpo recordaba. El brazo de Valentina pesaba sobre mi cintura, su respiración cálida acariciaba mi nuca. Me quedé inmóvil, saboreando este instante robado. Su piel olía a sueños compartidos y a óleo, ese aroma que siempre se le impregnaba en los poros. Con cuidado extremo, giré lo justo para ver su rostro en el sueño, las pestañas oscuras recostadas sobre sus mejillas, los labios entreabiertos, esa arruga fugaz entre sus cejas que aparecía cuando soñaba intensamente. El reloj sobre la mesa de trabajo marcaba las 6:17 de la mañana. Daniel. El nombre cayó sobre mi pecho como una losa. Había 7 llamadas perdidas y 11 mensajes. El último decía: estoy preocupado. Avísame cuando puedas. Un escalofrío me recorrió. Valentina murmuró algo ininteligible y se acurrucó más contra mí, su pierna enredándose entre las mías como una enredadera. Por un momento delirante, imaginé quedarme aquí para siempre. Pero la realidad era un cuchillo afilado. Con movimientos de ladrona, me deslicé de su abrazo. El aire frío del taller me erizó la piel al separarme de su calor. Recogí mi ropa del suelo, la blusa arrugada, los pantalones aún ligeramente húmedos, vistiéndome en silencio mientras observaba a Valentina dormir. Había dejado un rastro de besos morados sobre su clavícula. Me ardieron los ojos. Al encontrar mi teléfono bajo un montón de bocetos, contuve un gemido. Los dibujos mostraban mi rostro en docenas de ángulos, riendo, pensativa, dormida. Uno en particular me detuvo, yo con el anillo de compromiso visible, capturada desde lejos en algún café, sin saber que era observada. ¿Cuánto tiempo llevaba siguiéndome? Ya te vas. Su voz ronca por el sueño me hizo saltar. Valentina estaba semisentada, la manta cayéndole hasta la cintura, el cabello revuelto como un halo salvaje. La luz del amanecer doraba sus pecas, sus cicatrices, las huellas que mis uñas habían dejado en sus hombros. Tengo que. La voz se me quebró. Daniel. Ah. Se pasó una mano por el rostro, y en ese gesto vi todos los años que nos separaban. Claro. El silencio que siguió pesaba toneladas. Recogí mis zapatos con manos torpes, evitando sus ojos. Laura. Cuando al fin me miré, su expresión era un país devastado. Esto fue solo. No los interrumpí, porque la verdad era demasiado grande para pronunciarla. No puedo pensar ahora. Se levantó con la gracia de un felino, desnuda y hermosa y vulnerable. Al acercarse, el olor a nosotros dos me mareó. No te pido que elijas, susurró, atrapando mis manos entre las suyas. Solo que no huyas otra vez. El primer sollozo me sacudió como un terremoto. Sus brazos me envolvieron mientras lloraba contra su pecho, manchando su piel con rímel y culpa. Tengo miedo, confesé en su cuello. Yo también, respondió, besando mi coronilla. Pero al menos ahora estamos asustadas juntas. Cuando salí del taller, la ciudad recién despierta no sospechaba que llevaba a Valentina bajo mi piel como una segunda sombra. El anillo de compromiso pesaba 1 tonelada en mi bolso. Y en algún lugar, Daniel esperaba explicaciones que ni yo misma entendía. Capítulo 7. Las mentiras que construimos. La puerta de mi apartamento crujió al abrirse, un sonido que nunca antes había notado. El aire olía a limón y lavanda, el limpiador que Daniel usaba los domingos. Mis pies descalzos, había dejado los zapatos en el ascensor, se hundieron en la alfombra persa que elegimos juntos en el mercado de antigüedades. Laura. La voz de Daniel vino desde la cocina, tensa como un hilo a punto de romperse. Me preparé mentalmente, pero nada podría haber evitado el impacto de verlo allí, de pie junto a la cafetera, con el mismo suéter gris que le regalé en Navidad, los ojos azules empañados por una noche sin dormir.
Estuve preocupado, dijo midiendo cada palabra. No contestaste. El reloj de pared marcaba las 7:38. Aún llevaba la ropa arrugada del día anterior, y me pregunté si podía oler a Valentina en mi piel. Lo siento, apreté el bolso contra mi estómago, como un escudo. El teléfono se quedó sin batería. Mentira número 1. Daniel dejó caer la cuchara de café con un tintineo metálico. Sus manos, esas manos grandes que nunca levantaban la voz, temblaban levemente. Estuve llamando al hospital, confesó, pensé que tal vez. El nudo en mi garganta casi me asfixió. Avancé hacia él, pero se apartó sutilmente, llenando su taza con movimientos precisos. ¿Dónde estabas, Laura? La pregunta flotó entre nosotros como un cristal suspendido. A través de la ventana, el sol matutino iluminaba los restos de nuestra cena abandonada, 2 platos con lasaña fría, las velas consumidas hasta la mitad. Me quedé dormida en la oficina, mentí de nuevo, y esta vez mi voz sonó estridente incluso para mis propios oídos. Terminando los planos para el proyecto Delgado. Daniel bebió un sorbo de café, sus ojos fijos en mí sobre el borde de la taza. En el silencio, escuché el tic-tac del reloj de la abuela, el zumbido lejano del tráfico matutino. Es curioso, dijo por fin. Llamé a la oficina a las 2 de la mañana. Nadie contestó. Mentira descubierta. El corazón me latía tan fuerte que temí que lo escuchara. Daniel dejó la taza con cuidado quirúrgico sobre la encimera de mármol. ¿Hay alguien más? La pregunta directa me tomó por sorpresa. Mis labios se separaron, pero no salió sonido alguno. Daniel aprovechó mi silencio para acercarse, y por primera vez en 5 años, sentí miedo de su proximidad. No soy idiota, Laura susurró. Llevo semanas viéndote flotar como un fantasma. Ayer, cuando dijiste que ibas a la oficina. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Es ese mismo vestido. Mis dedos se aferraron al borde de la mesa de la cocina. Podía confesar. Podía caer de rodillas y decir la verdad. Pero cuando abrí la boca, lo que salió fue: estoy cansada, Daniel. No es buen momento para esto. Su risa, amarga y cortante, me hizo retroceder. Claro. Como siempre. Pasó una mano por su rostro, y noté las ojeras moradas bajo sus ojos. Sabes, pensé que era estrés laboral. Incluso hice una cita con ese terapeuta que recomendó Clara. Pero esto... Su mirada recorrió mi cuerpo, desechó, deteniéndose en el amasijo de moretones que asomaban bajo mi blusa. Esto es otra cosa. El sonido de mi teléfono vibrando en el bolso nos sobresaltó a ambos. Daniel miró hacia el aparato como si fuera una serpiente lista para atacar. ¿Ella? Preguntó con una voz que no reconocí. No respondí. No necesitaba hacerlo. La verdad bailaba entre nosotros, envenenando el aire que compartíamos. Daniel dio un paso atrás, y en ese movimiento vi el preciso instante en que algo se rompía dentro de él. Voy a pasar la noche en el apartamento de Matt, anunció con una calma aterradora. Cuando vuelva, espero que hayas decidido si todavía vives aquí. El portazo resonó en mis huesos mucho después de que se fuera. Me deslicé al suelo, abrazando mis rodillas, mientras el sol de la mañana iluminaba cruelmente los restos de la vida que acababa de hacer añicos. En mi bolso, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez lo miré. No te arrepientas. Ni una sola de tus lágrimas vale menos que tu felicidad. V. Y allí, rodeada de las ruinas de mis propias mentiras, comencé a llorar. Capítulo 8. El camino de vuelta a mí. El estudio de Valentina olía a jazmines. Un ramo fresco descansaba en un jarroncillo de vidrio sobre la mesa de dibujo, sus pétalos blancos abiertos como manos en oración. Me detuve en el umbral, observando cómo la luz del atardecer teñía de oro los contornos de su silueta. Estaba de espaldas, mezclando pigmentos en la paleta, los hombros tensos bajo la camisa holgada. No he tomado una decisión, anuncié desde la puerta. Valentina se volvió lentamente. Tenía pintura azul en la mejilla izquierda y los ojos hinchados, como si tampoco hubiera dormido. No tienes que hacerlo, respondió, dejando la paleta sobre la mesa.
Su voz era suave, pero en sus ojos bailaba una tormenta. Solo tienes que ser honesta contigo misma. El piso crujió bajo mis pasos mientras avanzaba. Sobre el caballete, un lienzo a medio terminar mostraba dos figuras de espaldas, caminando en direcciones opuestas bajo un cielo compartido. «¿Ese soy yo?», pregunté, señalando la figura de la izquierda. Valentina sonrió, ese gesto triste que ya empezaba a conocer demasiado bien. «Es quien decidiste ser la última vez que nos separamos». El aire se espesó entre nosotras. Afuera, un pájaro comenzó a cantar una melodía repetitiva, insistente. Daniel pidió tiempo, dije, deslizando los dedos sobre el borde de la mesa, evitando sus ojos. Dice que podemos intentar terapia. ¿Y eso es lo que quieres? Valentina no se acercó, pero cada palabra era un tacto en mi piel. ¿Pegar con cinta adhesiva algo que se rompió hace años? Un nudo de frustración se formó en mi garganta. Y no es tan simple, grité, haciendo que los frascos de pintura temblaran. ¿Tú apareces después de 10 años y esperas que lo deje todo por esto? ¿Por noches de sexo y promesas que no sabes si podrás cumplir? Valentina palideció, pero no retrocedió. No espero nada, dijo con calma. Solo te muestro la puerta. Cruzarla o no es tu elección. El sol comenzaba a esconderse, proyectando sombras alargadas que dividían el estudio en franjas de luz y oscuridad. Me senté en el sofá, ese mismo donde nos habíamos amado apenas 2 días antes, y enterré el rostro en las manos. Tengo miedo, confesé en un susurro. El sofá cedió bajo el peso de Valentina al sentarse a mi lado, pero no me tocó. Yo también, admitió. Pero el miedo no es razón para quedarse atrapada en una vida que no te pertenece. Miré hacia la ventana, donde las primeras estrellas empezaban a asomarse. Recordé la expresión de Daniel cuando se marchó, el sonido del portazo, el anillo de compromiso que aún guardaba en el bolsillo de mis jeans. ¿Y si elijo mal? Valentina suspiró, y cuando habló, su voz era tan suave como la brisa nocturna. Entonces al menos será tu elección. No la de ellos. No la mía. Y allí, en el crepúsculo, con el aroma de los jazmines envolviéndonos, entendí que durante toda mi vida había estado tomando decisiones basadas en lo que otros esperaban de mí. Capítulo 9. Bajo el mismo cielo. La maleta era más liviana de lo que imaginaba. Solo 23 kilogramos conteniendo 32 años de vida. La cerré sobre la cama que había compartido con Daniel durante casi 5 años, sus sábanas de algodón egipcio ahora impecables, como si nadie hubiera dormido allí nunca. El anillo de compromiso centelleaba sobre la cómoda, al lado de un sobre grueso con su nombre escrito en mi letra temblorosa. Dentro, todas las explicaciones que no fui capaz de darle cara a cara. El sonido de la puerta al abrirse me hizo levantar la cabeza. Daniel estaba en el marco, con el traje arrugado y corbata deshecha, había venido directamente desde el tribunal. Sus ojos azules, siempre tan claros, ahora parecían un mar tormentoso. Así que esto es real, dijo, observando la maleta. Su voz no era más que un hilo áspero. No podía seguir mintiendo, respondí, y fue la verdad más pura que le había dado en semanas. Daniel avanzó como un hombre caminando hacia su propio cadalso. Tomó el anillo entre sus dedos, haciéndolo girar para que atrapase la luz de la tarde. ¿Es por ella?, preguntó sin mirarme. Respiré hondo, oliendo el aroma a jabón de limón que siempre llevaba en la nuca, ese olor que durante años había significado hogar. Es por mí. Por primera vez desde que comenzó todo, Daniel me miró directamente. Y en sus ojos no había ira, sino una tristeza tan profunda que me partió el alma. Te deseo que seas feliz, Laura, susurró antes de salir, dejando la puerta abierta tras de sí. El eco de sus pasos se perdió en el pasillo mientras yo permanecía inmóvil, sintiendo como cada célula de mi cuerpo gritaba para correr tras él. Pero no lo hice. 3 meses después. El estudio olía a aceite de linaza y café recién hecho. Desde mi nuevo caballete junto a la ventana, podía ver los tejados de la ciudad bañados por el sol de media mañana. Las primeras pinceladas de mi nuevo cuadro, un cielo abierto sin figuras humanas, comenzaban a secarse. Esa nube del centro necesita más volumen, dijo Valentina, apareciendo detrás de mí con 2 tazas humeantes. Nos rozamos al pasar,
Ese contacto casual que todavía me hacía estremecer. Todavía estoy aprendiendo, respondí, aceptando la taza. Valentina sonrió, ese gesto lento que iluminaba toda su cara, y se sentó en el borde de mi mesa de trabajo. Llevaba mi camiseta vieja de la universidad, la que decía pintar es callar con estilo, y sus pies descalzos se balanceaban suavemente. ¿Y cómo se siente tu primer día como artista desempleada?, preguntó con una sonrisa pícara. Reí, sorprendiéndome a mí misma con lo natural que sonaba. Aterrador. Liberador. Como saltar de un acantilado sin saber si hay agua abajo. Valentina asintió, comprendiendo sin necesidad de más palabras. Tomó mi mano izquierda, ahora desnuda de anillos, y la llevó a sus labios. Bienvenida a caer libremente, susurró contra mis nudillos. Afuera, el cielo era un azul perfecto, sin una sola nube que lo empañara. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, respiré hondo y supe que estaba exactamente donde debía estar. Un año después. La galería estaba llena de gente cuando llegamos. Mis cuadros, esos paisajes emocionales que Valentina insistió en que mostrara, colgaban de las paredes blancas, cada uno con su pequeño cartelito rojo que decía vendido. Te lo dije, murmuró Valentina en mi oído mientras el dueño de la galería hacía señas para que me acercara. El mundo estaba esperando verte. Daniel estaba junto al canapé de quesos, con una copa de vino en la mano y una mujer rubia que le sonreía con admiración. Nuestros ojos se encontraron por un instante, y en su asentimiento silencioso encontré el perdón que nunca había pedido. Valentina me apretó la mano cuando me llamaron al frente, pero esta vez no la solté. Subí al pequeño estrado con ella a mi lado, bajo ese mismo cielo que alguna vez nos separó y que ahora, al fin, nos unía.